Buenas, ahora mismo vamos a hacer un ejercicio rapidillo que con ello vamos a entender cómo funcionan las funciones. En este caso, vamos a utilizar funciones de tipo float para poder manejar un poco dentro del rango de todas las funciones que existen las tipo void, las tipo int, las tipo float. Vamos a utilizar las float, que son iguales que las int prácticamente, y vamos a aprender a manejarlas, a jugar con ellas y a ver para qué nos sirven realmente. Entonces, nos dicen esto, pedir números y sumarlos con funciones. Esto realmente, sí, es así, pero vamos a jugar un poco con ello. Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar eh, de tipo float tres números, por ejemplo. Vamos a pedir tres números. A, eh, sabéis que siempre me gusta inicializarlos, B y C, por ejemplo, ¿no? Vale, ya los tenemos inicializados y declarados. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función para que introduzcamos nosotros esos números, o sea, que nos lo pida el ordenador. La función, por ejemplo, se va a llamar pedir número, por ejemplo. Y vamos a ir aquí y la función va a ser de tipo float y se va a llamar así, pedir número. Como sabéis, hay que abrir un paréntesis y pasar unos parámetros. En este caso, ¿qué parámetros hay que pedir? Hay que pasar, pues A, B y C, en los que los queremos guardar, ¿vale? En los que los queremos guardar. Entonces, en principio, vamos a igualar a pedir número, y vamos a pasar el parámetro A. Así de simple. Y esto lo copiamos y lo pegamos más abajo. Y ahora en vez de poner A, ponemos B. Aquí. Y aquí C. Y así se ejecuta. Nada más entrar aquí, en la ejecución del programa, iría a esta función, pedir número, pasaría el parámetro A, que de momento vale 0, y pondríamos, y aquí ejecutaría esta función. La función hay que hacerla y hay que pasar un parámetro, evidentemente. En este caso lo podemos llamar como queramos. Podemos poner, int no, tiene que ser de tipo float el parámetro. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, x, que se puede llamar de cualquier manera, lo que queramos. Lo podemos llamar a, o lo podemos llamar x, o como queramos. Entonces, ¿qué hacemos dentro de la función? Pues pedir el número. Ponemos print, introduce número, por ejemplo, ¿no? Y ponemos el fflux, stdim, y ponemos un scanf por ciento %f, ya que es de tipo float, y aspersan x. Lo vamos a guardar dentro de la variable x. ¿Y qué hacemos siempre con una función que es de tipo float o de tipo int? Que hay que retornar un número. Es decir, ponemos return y retornamos, en este caso, el valor x. Entonces, en este caso, ¿qué nos haría? A se igualaría a esta función entraría en la función de aquí, esta función, y pasaría el parámetro A. En este caso, x valdría A. Y aquí le cambiaríamos el valor nosotros y nos retornaría ese mismo valor y se guardaría en A. Así es simple. Y entonces, solamente haciendo esto una vez, ya lo hemos hecho 3 veces. Nos hemos ahorrado hacerlo 2 veces. Si lo hubiéramos hecho todo esto en el main, nos lo hubiéramos tenido que hacer 1, 2 y 3 veces. Sin embargo, aquí lo hemos hecho una y nos lo hemos ahorrado otras 2 veces. Simplemente con poner la función y pasar el parámetro, ya nos ahorramos tener que hacer todo esto. Entonces,
Después de esto hay que declarar la función. La función siempre hay que declararla aquí arriba, lo copiamos tal cual y ponemos punto y coma. Entonces ahora, después de pedir los números, se han guardado perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, vamos a hacer una suma de dos números, lo que sean entre ellos, y la suma de los tres números. Ahora vemos. Por ejemplo, voy a declarar otras variables que se van a llamar suma de A y B, suma de A y C, suma de B y C, y por último suma de A, B y C. ¿Vale? Lo inicializo en 0, las inicializo en 0 para que no me den problemas. Y ahora me voy a hacer otra función. Vamos a hacer otra función y esto vamos a hacer lo mismo. Declararlo aquí y lo vamos a igualar a algo. Lo vamos a igualar a una función. Esa función, ¿cómo se va a llamar? Suma de dos números. Por ejemplo, ¿no? Ponemos un paréntesis y ahí tenemos que pasar los parámetros. En este caso, ¿qué parámetros tendríamos que pasar para que la función esta haga la suma entre A y B? Pues tendríamos que pasar los parámetros A y B. Es decir, pondríamos A, B. ¿Vale? Y ahora sería exactamente lo mismo para suma de A y C, suma de B y C, y para suma de A, B y C no sería lo mismo. Esto lo copiamos. De momento ponemos estas y cambiamos A y C aquí y los parámetros A y C. Y luego aquí B y C. Y aquí ponemos B y aquí ponemos C. Y ahora tendríamos que hacer otra función para esto. Lo copiamos, pegamos y ahora en vez de hacer esta misma función suma de dos números, vamos a hacer suma de los tres números. Suma tres números, ¿vale? Y pasamos los parámetros de las tres variables, porque vamos a sumar las tres. Vamos a sumar A con B y con C. A, B y C, ¿vale? Y ponemos punto y coma al final. Ahora tenemos que hacer estas funciones, suma de dos números y suma de tres números. Entonces, nos vamos aquí abajo y ponemos float. ¿De qué tipo va a ser la función? Tipo float. Porque nos va a retornar un valor. Vamos a meter el número A y el número B y nos va a retornar la suma de estos dos números. Y esto igual, la suma de A y C. Y esto igual, la suma de B y C. Y esto igual, la suma de A, B y C. Entonces, ponemos float, ponemos el nombre, suma dos números, y abrimos paréntesis. Y ahora tenemos que declarar dos variables. Uy, de tipo int no, estoy acostumbrado a poner int. De tipo float, y las podemos llamar como queramos. En este caso yo las suelo llamar x, y la siguiente que declaramos también hay que poner el tipo de variable y ponemos y, por ejemplo. El nombre que queramos. Entonces, nos metemos ya dentro de la función y ¿qué haríamos? Pues primero declarar el resultado, ¿no? El resultado que va a haber entre la suma entre x e y. Es decir, entre A y B. En este caso, el programa, según ejecuta esto, se iría a esta función, sería aquí, y pasaría el valor de A a valer X. O sea, el valor de A, por ejemplo, hemos metido un 5 en A y un 3 en B, X ahora mismo valdría 5 e Y valdría 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero declarar el resultado. Va a ser de tipo float. Voy a poner result, que se suele llamar así. Lo igualamos a 0 y ahora ponemos result. Va a ser igual a X más Y, ¿no? Suma de estos dos números, X más Y. Y
como en toda función de tipo float, tenemos que retornar un número. ¿Qué número retornamos? Return result. Retornamos el resultado. Y como lo hemos sumado, aquí esto nos daría la suma entre A y B y se igualaría a suma A y B. Aquí igual, aquí pasaría lo mismo, suma de dos números, A y C, ¿no? A pasaría a valer X, C pasaría a valer Y y haría la misma suma entre A y C, en este caso entre X y Y, pero X e Y valen ahora mismo A y C. Para eso sirven las funciones. Con este paso nos hemos ahorrado tener que hacer todo esto en el main 3 veces. ¿Vale? O sea, si lo hiciéramos en el main lo tendríamos que hacer 1, 2 y 3 veces. Una con A y B, otra con A y C y otra con B y C. Sin embargo, solamente con poner la función y poner los parámetros que pasamos, esta función nos sirve para todas las veces que queramos hacer esta función. Todas las veces, cada vez que queramos sumar dos números diferentes, simplemente ponemos sumar dos números, los parámetros, los números que queremos sumar y se nos ejecutaría esta función sin tener que hacer nada más, sin tener que hacer toda esta función. Imagínate que todo lo que tenemos aquí dentro es una operación muy vasta, mucho más larga que esta, y tendríamos que hacerla cada vez que la queramos hacer en el main. Pues no. Mejor lo hacemos una vez y ya solamente con poner el nombre de la función y los parámetros se nos vuelve a hacer. Y solo la tendremos que hacer una vez. Ahora, nos falta esta, suma de tres números. Declaramos tipo float, suma tres números. Abrimos paréntesis, float. Ahora aquí tendríamos que declarar tres variables. Por ejemplo, x, float y float z, por ejemplo, ¿no? Aquí abramos llaves y hacemos exactamente lo mismo. Float result igual a 0 y ahora result igual a x más y más z, ¿vale? Y retornamos result. Y ya está. Y ya estaría el programa hecho. Solamente nos quedaría imprimir por pantalla el resultado de suma de A y B, suma de A y C, suma de B y C y suma de A, B y C. Pues eso lo hacemos en el propio main y hacemos print. Voy a poner saltos de línea. La suma de los números A y B es %f porque es de tipo float, ¿no? De tipo float son estas. Y aquí vamos a poner suma A y B, ¿no? Y esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, básicamente. Y aquí vamos a cambiar los valores. Este va a ser A y C y aquí A y C. Aquí va a ser B y C y aquí va a ser B y C. Y aquí va a ser A, B, bueno, de la suma de los tres números, vamos a poner, es suma A, B y C. Eso es, ¿no? Así se llamaba, suma A, B y C, perfecto. Pues ya estaría, vamos a compilarlo, a ver. Primero voy a poner unos aquí para que no me salga un número realmente exagerado. Con decimales voy a poner que solo tenga dos decimales, por si acaso ponemos números con muchos decimales. Primero tengo que declarar
que no me había fijado, estas funciones las tengo que declarar arriba, si no me daría warning. Tengo que declarar aquí, poner 2 puntos y esta también. Ponemos punto y coma y creo que ya estaría. Le damos a compilar y ejecutar. A ver si no nos da ningún error. ¿Vale? Ningún error. Introduce un número. Imaginaos que pongo 2, 2 y 2, por ejemplo, ¿no? Nos tendría que dar el primer valor 4, el segundo valor 4, el tercer valor 4 y el último nos tendría que dar 2 más 2 más 2, 6, ¿no? Pues efectivamente, la suma de los números A y B nos da 4. Para poder probar varias cosas más, voy a poner un do while, como siempre hago. Un do para que se ejecute todo. While 1. Y se me ejecutaría todo el programa otra vez para poder probar varias cosas, no vaya a ser que haya errores. Bueno, introduce número, ponemos 2, ponemos 4, ponemos 6, por ejemplo, y nos da 2 más 4, 6, 2 más 6, 8, 4 más 6, 10, y 2 más 4 más 6, 12, efectivamente. Si, por ejemplo, ponemos un número negativo, 10 y 5, pues menos 7 más 10, 3, menos 7 más 5, menos 2, y 10 más 5, 15, y menos 7 más 10 más 5, pues efectivamente, no, nos da sin ningún problema. Y este básicamente es el programa. Ya estaría hecho todo. Bueno, pues ya está. Muchas gracias y un saludo.